En las tragedias de Esquilo, la vida del hombre es representada como una hoja que es arrastrada por el viento. El hombre es un títere de los dioses. Nada puede hacer para evitar la voluntad divina. Estos intervienen cuando el hombre rompe el equilibrio natural, que es la justicia. Agamenón no quiere matar a su hija. El oráculo, los agures, que descifran la voluntad divina, le imponen la decisión. Agamenón es más sensato que Edipo en este sentido. Como rey, no puede desacatar la voluntad divina. Clitemnestra tampoco quiere matar a Agamenón, pero tiene que hacerlo. Orestes y Electras se ven compelidos por el mismo sentido de justicia. Deben matar a su madre. En sus obras, la justicia divina está siempre en primer plano. El hombre quiere los actos que realiza, pero estos, sin saberlo, conllevan a un desastre cuyas consecuencias ignora. Si bien la idea de justicia implica que los hombres sean responsables de sus propios actos, al final de la tragedia no sabemos si Orestes y Electra responden por sus propios actos o lo de sus ancestros, Tántalo, Tiestes o Agamenón, quienes sembraron un ciclo de violencia, muerte y venganzas, de los cuales ahora ellos pagan las consecuencias. En Sófocles, los héroes asumen una conducta que es fiel reflejo del ciudadano ideal. Edipo, Antígona, Áyax cumplen no con su deseo, sino con su deber. El héroe trágico no cambia, sino que sucumbe persistiendo en su ideal. Edipo sucumbe buscando al asesino de Layo, que es él mismo. Antígona por cumplir con el deber sagrado de enterrar a su hermano Polinices, a quien Creonte, el rey de la ciudad, le ha negado sepultura. Áyax se suicida ante el deshonor y la vergüenza que le provocó haber matado un rebaño de ovejas, habiendo sido omnibulado por Atenea, creyendo que eran los líderes aqueos. En las tragedias de Eurípides, el hombre es víctima de sus pasiones, de sus miedos y deseos. Medea, para vengarse de su marido, que la dejó por otra, asesina a sus propios hijos. El destino no se manifiesta en la voluntad divina, sino que lo lleva íncito en sus pasiones, en su carácter, que es eso que llevamos rasgado en el alma. Dice Medea, mi pasión es más poderosa que mis reflexiones, y ella es la mayor causante de males para los mortales. Sabemos y comprendemos lo que está bien, pero no lo ponemos en práctica. En la tragedia, cada paso que el hombre da para evitar su destino lo acerca más a él, la ironía trágica. Edipo, cuando recibe la noticia de que asesinaría a su padre y se casaría con su madre, huye de su ciudad para evitar su destino. Sin saberlo, corre al encuentro de sus padres biológicos, asesina a su padre y se casa con su madre. Sócrates, en cambio, encarna el ejemplo de una vida auténtica, una vida deliberadamente escogida, donde el hombre es plenamente responsable de las consecuencias de sus actos. Sócrates nació en el año 470 a.C. y falleció en el 399, a sus 71 años, condenado a beber la cicuta por un jurado acusado de impiedad y corromper a los jóvenes. Heredó a una temprana edad el patrimonio de su padre, que le permitió dedicarse al ocio y la filosofía viviendo muy austeramente. Sócrates sería recordado sobre todo por grandes pensadores posteriores, tales como Aristóteles, Cicerón y Marco Aurelio, por tener un completo dominio de sí mismo. Austero, sobrio y disciplinado en su forma de vivir, capaz de soportar el hambre, la sed, el frío, el cansancio e incluso los efectos del alcohol. Valiente soldado que demostró su valor durante la guerra del Peloponeso, al menos en 2 batallas. Luchaba como Plita en la falange, costeándose su propio armamento. Según Plutarco, luchaba en el extremo de la falange junto a Alcibíades, que lo hacía a caballo, a quien le salvó la vida en una oportunidad. Fedón de Elis, cuya especialidad consistía en adivinar el carácter y las costumbres de las personas, a partir de su fisionomía, al encontrarse en una oportunidad con Sócrates, lo vio y le dijo al instante que padecía de estupidez, intemperancia y lujuria. Ante la carcajada de los discípulos presentes, Sócrates salió en defensa de la sabiduría de su interlocutor, asegurando que todos aquellos vicios le eran bienes propios por naturaleza, y que solo lograba vencerlos con mucha disciplina. De allí que se dijera
que Sócrates era feo. Sócrates fue sobre todo un ejemplo de coherencia. Cuando guardaba en prisión para beber la cicuta, según nos cuenta Platón en el Fedón y el Critón, sus amigos sobornaron a los guardias para que su maestro pudiera escapar. Cuando estos ingresan a la prisión para pedirle que escape, Sócrates los invita a pasar, para reflexionar sobre lo que le estaban pidiendo. Y allí les habla sobre la justicia. Si aceptara escapar, estaría yendo contra las normas de la ciudad, a la cual él aceptó someterse libremente. Para cambiarlas, existía un procedimiento, el cual se debía respetar. Si bien consideraba que el fallo era injusto, no podía compensar una injusticia con otra. Como él había enseñado, era preferible sufrir una injusticia a cometerla. Reprochándose a sí mismo que en su vida no participó en la política de forma activa para poder cambiarlas, y argumentando que si desoyera las leyes de la ciudad, sus hermanas, las leyes naturales, lo castigarían en el más allá. Y en un sobrio discurso, mientras aguardaba sin miedo la muerte, les habla sobre la inmortalidad del alma, sobre un alma que es presa del cuerpo y se libera al morir. Si a un árbol lo conocemos por sus frutos, el pensamiento y vida de dos de ellos la reflejan mejor que nadie: Antístenes y Platón. Antístenes, el padre del cinismo, se centró en el cultivo de la virtud para lograr una vida ascética. La palabra cínico proviene del griego sion, que quiere decir perro. Era un adjetivo despectivo que se empleaba para hacer referencia a su forma de vivir. Los cínicos despreciaban las costumbres y usos sociales, así como toda riqueza material, afirmando que para vivir solo era necesario cubrir las necesidades que nos impone la naturaleza. El más famoso de ellos fue Diógenes de Sinope, quien vivía en un barril. Antístenes fue alumno de retórica de Gorgias hasta que conoció a Sócrates y se convirtió en su más ferviente seguidor. A la muerte de su maestro fue quien defendió con más fervor su figura. Por otra parte, Platón, el creador de las ideas, el padre de la ontología metafísica, del estudio del ser de las cosas que están más allá de la materia, de la división entre el mundo sensible y de las ideas, de la concepción del alma como inmortal y dividida en tres partes, defensor del bien absoluto, de una verdad trascendente, inmutable y eterna. Un filósofo de tal trascendencia, a tal punto que se ha dicho que toda la filosofía occidental consistiría en una serie de notas a pie de página de la obra de Platón. Toda la filosofía posterior se nutrió de los textos platónicos, incluso la religión, en especial el cristianismo. Las ideas de Platón y también de Aristóteles, su alumno, venían como anillo al dedo para una religión que pretendía defender una verdad absoluta, inmutable y eterna, así como un bien supremo. Como Sócrates no escribió nada, su discípulo Platón fue quien recogió en sus textos las ideas de sus maestros. Los filólogos sostienen que en sus primeros textos, conocidos como los Diálogos de la Juventud, se ve reflejado el pensamiento de Sócrates. Luego, en los textos de la transición, se va desarrollando poco a poco un pensamiento que se va escindiendo de la filosofía de Sócrates. En los textos de la madurez, si bien Sócrates sigue siendo su interlocutor, ya se puede observar un pensamiento distinto al de Sócrates. A medida que va escribiendo los diálogos, Platón va a ir desarrollando su propia filosofía. Mención aparte merece La República, que parece ser escrito en su primera mitad durante su juventud y la segunda durante la madurez, aunque ha suscitado muchas discusiones. Por otra parte, también fue alumno suyo el historiador Jenofonte, quien escribió Helénicas, que nos habla de la última parte de la guerra del Peloponeso, y la Nábasis, la expedición de los 10.000 griegos que partieron rumbo a Asia a luchar en la sucesión del trono imperial, así como otras obras también. Jenofonte también escribió los diálogos socráticos, como historiador y no como filósofo. Sus diálogos tienen otra profundidad obviamente que los platónicos. Mientras que en los diálogos platónicos Sócrates se reconoce ignorante, no logra definir las virtudes, niega ser maestro, no se interesa por la política, es sumamente irónico y sus búsquedas a menudo llevan a una inviabilidad de orden racional, conocidas como aporías.
El Sócrates que presenta a Jenofonte nunca reconoce la ignorancia, sabe definir las virtudes, se presenta como maestro, se interesa por la política, no es irónico y casi nunca llevaría a la aporía. Sin embargo, casi toda la tradición, ampliamente, ha preferido tomar el modelo de Sócrates platónico y no el presentado por Jenofonte. Cicerón sostenía que Sócrates fue el primero en bajar a la filosofía del cielo para introducirla en las ciudades y los hogares, preguntándose acerca de la vida, las costumbres, el comportamiento humano y todo lo que puede ser juzgado como bueno o malo. Desde los mitos heroicos, Heracles, Teseo, Perseo, pasando por la epopeya homérica, la Ilíada y la Odisea, hasta en los versos del campesino Hesíodo, la cultura siempre estuvo interesada en conocer cómo debía comportarse el hombre, pero la filosofía parecía mantenerse al margen. Con anterioridad a Sócrates, la filosofía era cosmológica, estaba interesada en la naturaleza, en el estudio de su ser, de las leyes que la rigen, en sus cambios, buscaban el arjé, el elemento original y primordial de la naturaleza. Con Sócrates se inaugura el giro antropológico de la filosofía, y con los escritos de Platón, la filosofía escrita en prosa, ya que antes se escribía en verso. Así, por ejemplo, escribía Parménides, uno de los filósofos presocráticos más importantes sobre el ser de las cosas. Pues bien, yo te diré, cuida tú de la palabra escuchada, las únicas vías de indagación que se echan de ver. La primera, que es y que no es posible no ser. De persuasión es sendero, pues a la verdad sigue. La otra, que no es y que es necesario no ser. Un sendero, te digo, enteramente impracticable. Pues no conocerás lo no ente, no es hacedero, ni decirlo podrías en palabras. El verso facilitaba la memorización de las ideas, en un mundo donde la escritura aún no se había consolidado como medio para transmitir el conocimiento. La filosofía era entonces desarrollada en ciertos círculos sociales selectos, en ambientes cerrados, donde el misterio, lo místico y el conocimiento iban de la mano. La poesía tiene algo de enigmático, algo que manifiesta y algo que queda oculto a la razón, prevaleciendo la emoción. La prosa, en cambio, aspira a la claridad y a la unidad de pensamiento, a las ideas inequívocas, aunque también termina siendo reduccionista. Con el paso del mito al logos, de la fuerza de las imágenes a la razón, hay una parte de la realidad que va a quedar afuera, algo que se pierde. Platón se vale del mito de la alegoría en muchas oportunidades para explicar algo. De hecho, hay cierto misticismo en las ideas platónicas, tal como el caso de la reminiscencia o las vidas anteriores del alma que recorren el cielo y en algún momento caen en un cuerpo. Un misticismo que desaparecerá en la obra de su discípulo Aristóteles. Se dice que Aristóteles le tenía tal respeto a su maestro Platón que no escribió nada contrario a su filosofía hasta que éste murió. En la filosofía de Sócrates, el conocimiento, la virtud y la felicidad son tres eslabones de una misma cadena. Para poder llegar a tener una vida plena y feliz, el hombre debe practicar la virtud. Y para ser virtuoso, primero hay que saber qué es la virtud. El conocimiento nos permite formar un mapa de la realidad que nos permite tomar luego el camino correcto. Sócrates propugnaba el intelectualismo moral. Según este, el conocimiento se presenta como el primer paso que debe dar el hombre para una vida feliz. Una vez que el hombre conoce lo que le hace bien, puede elegirlo. En contraposición a la idea sofista, según la cual los valores morales eran un convencionalismo social que variaban de ciudad en ciudad, de época en época y de pueblo en pueblo, Sócrates sostenía que los valores eran universales, porque residían en el alma de los hombres que son todos iguales. Todos reconocemos en nuestro interior lo que está bien y lo que está mal. De allí la reivindicación de una de las frases que existía en el oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. En los diálogos socráticos, Sócrates cuestiona a sus interlocutores, las ideas y los valores que estos afirman conocer.
Sócrates se vale de la ironía para hacerse pasar por un ignorante y va cuestionando cada idea y fundamento para dejar en evidencia que su interlocutor cree saber algo que no sabe. Pone en evidencia las falsedades y contradicciones de las ideas recibidas. Mediante el pensamiento inductivo, esto es, yendo de lo particular a lo general, Sócrates pone en evidencia que las personas, para juzgar algo, se valen de sus creencias y costumbres, que están basados en la práctica, en la traspolación de un ejemplo a otro. Así, por ejemplo, sus interlocutores creen saber lo que es la justicia y afirman saber cuándo un acto es justo y cuándo no. Pero cuando se les pregunta acerca de qué es la justicia, para poder aplicarlo de forma deductiva, de lo general a lo particular, fracasan. Sócrates lo que busca es el concepto, lo que define algo. Un concepto general y abstracto que sea aplicable a toda situación, en todo tiempo y lugar. Si logra definir qué es la justicia, la amistad o el valor, luego podrá saber cuándo una acción es justa, si existe la amistad o si se actúa con valor. En el diálogo del Menón, Sócrates le pide a su interlocutor que le defina qué es la virtud. Menón intenta definir la virtud dando ejemplos de virtudes específicas, como la virtud de un hombre o de un niño. Sócrates critica este ejemplo de virtud, diciendo que lo que busca es la esencia común a todas las virtudes, un concepto general y abstracto por el cual se puedan definir todas las demás virtudes. Y para que entienda lo que es el concepto, pone el ejemplo de las abejas. Si bien hay distintas clases de abejas, todas comparten algo en común que las hace ser abejas. Menón entonces le dice, ¿cómo se puede buscar algo si no se sabe qué es? Si ya se conoce, no es necesario buscarlo. Y si no se conoce, no hay manera de reconocerlo cuando se encuentra. Sócrates lo que creía era en el poder de reconocer lo verdadero antes de probarlo, lo que él llamaba la ortodoxia, la recta opinión. Luego Platón desarrollará su teoría de la reminiscencia en base a esta idea, según la cual las almas tienen recuerdos de vidas pasadas y al ver algo verdadero el alma lo recuerda. Aquí entonces se suscita la segunda diferencia con los sofistas. ¿Es enseñable la virtud? Los sofistas creían que sí, que era transmisible como cualquier saber, como la técnica de un artesano para hacer una cerámica. Sócrates desafía la idea de que el conocimiento, incluida la virtud, pueda ser simplemente transmitido. En cambio, muestra cómo el diálogo y la reflexión pueden despertar el conocimiento latente. Sócrates creía que el hombre llevaba dentro de él el conocimiento, siendo él, mediante el ejercicio de la mayéutica, esto es, del análisis de los propios argumentos, deduciendo las contradicciones, quien ayudaba a sus interlocutores a conocer la verdad. Sócrates los ayudaba a vislumbrar un conocimiento innato en el hombre. En el diálogo del Menón, cuando éste le pregunta a Sócrates cómo podrían reconocer algo verdadero si no saben lo que es, Sócrates, para demostrarle a Menón que sí se puede reconocer lo verdadero, Sócrates comienza a interrogar a un esclavo que no sabe nada de geometría, quien es capaz de hacer una operación geométrica de duplicar un cuadrado. Este le dice, tú ves, Menón, que yo me limito a preguntarle, yo no le enseño nada. Sócrates decía que, al igual que su madre era partera, él los ayudaba a dar a luz el conocimiento. Para Sócrates, la recta opinión era la facultad de reconocer cuando algo es verdadero, antes de poder probarlo. La mayoría de diálogos socráticos son aporías, contienen una inviabilidad de orden racional, viéndose imposibilitados en muchos casos de definir los valores, tales como la justicia, la belleza, el valor, poniendo de manifiesto que los hombres se guían y juzgan por lo que creen saber sin saber nada en realidad. De hecho, en el Menón parece decir que la virtud podría ser un don divino, acercándose a aquella idea arcaica según la cual la virtud era algo innato, a lo cual se oponían los sofistas. Partiendo de esta búsqueda del concepto general y abstracto, luego Platón desarrollará su teoría de las ideas.
La palabra idea, que proviene del griego eidos, significaba literalmente lo que se ve. Platón, como buen geómetra, observaba y veía la forma exterior de las cosas, de los hombres, por ejemplo, de los perros, de los árboles, y veía que los seres iguales poseían una misma forma exterior. Y esto que tenían una misma forma exterior, también tenían una función, un orden interno similar, una misma estructura interna. Platón entendía que esto sucedía porque había una misma idea que participaba en las cosas. En los hombres, por ejemplo, respondían a la idea de hombre. El ser de las cosas, lo que las cosas son, hay que buscarlo entonces en la idea, ya que estos son lo que son en función de una idea. El concepto de ser, esencia y verdad comulgan en la idea en Platón. Si nosotros conocemos la idea, llegamos a conocer la verdad, lo que una cosa es, así como su esencia, lo que hace que una cosa sea lo que es. Si bien Platón comparte con Parménides en que debe existir un fundamento eterno e inmutable de la realidad, que es la idea en Platón, este se opone al argumento de Parménides, según el cual toda es una y la misma realidad. Para Platón, el ser de las cosas es plural. Cada cosa que existe, distinta a las demás, tiene un ser distinto, y esto es porque responden a ideas diferentes. La teoría de las ideas, desarrollada en el diálogo titulado El Parménides, parece venir a controvertir la unicidad de este filósofo. Para Platón, el ser es plural, mientras que para el presocrático era uno. Para Sócrates, la función de la filosofía será educar, liberar y desideologizar. Persuade a cada individuo de que adopte una perspectiva original, la suya propia. Entiende que en cada individuo existe la posibilidad de acceder al conocimiento, y esto es porque el conocimiento es innato. Advierte constantemente el riesgo de someterse a opiniones ajenas, aceptar sin reflexión las ideas aprendidas, e incluso a dejarse llevarse por la inspiración. Lo que hacía Sócrates era enseñar a pensar a los jóvenes. Sócrates, además, fue un individualista. Buscaba que las personas se pongan a sí mismas por delante de cualquier asunto, sobre las riquezas, la fama, los honores, los negocios, los mandos militares, la lucha de partidos. Dice que la ética se trata de atenderse a uno mismo antes que a ningún otro asunto, así como en la política debe ponerse la ciudad sobre los demás asuntos, invitando a cada uno a disponer del máximo tiempo de ocio posible para poder examinarse a sí mismos, examinar sus vidas. Si bien Sócrates no fue un miembro activo en la política, fue muy crítico con ella. Criticaba a Pericles por hacer lo que los ciudadanos querían, y sostenía que ningún gobierno que busque solo el beneficio de algunos puede ser un buen gobierno, y eso no cambia por el hecho de que esos algunos sean la mayoría. Se puede sostener que fue un pensador importante para la democracia. En un sistema de gobierno donde cada ciudadano tenía derecho de voto y las decisiones se tomaban por mayoría, el examen de uno mismo y la decisión tomada con responsabilidad de juicio, conciencia y motivación es el punto de partida para una democracia pura, sana, donde las masas no sean presas de la ignorancia, la tendencia y la racionalidad. Platón en la República desarrollará una teoría política, pero deja de entrever también que la gran república que debemos gestionar es a nosotros mismos, nuestro carácter, nuestra alma.